Mis papás dijeron que estaba loca y me encerraron en un sótano, según ellos, por mi propio bien. Pero yo grabé todo en secreto, cada cosa horrible que me hicieron. Y al final los hice famosos por exponer sus secretos más oscuros. Yo tenía 15 años cuando me agarraron robando unas uñas postizas en una tienda CVS. No me metieron a la cárcel ni nada, pero mis papás sí se fueron contra mí. No fueron con la policía, ni a un juez, solo renunciaron a ser mis papás. Fue un proceso largo, y como no tenían pruebas reales, se inventaron cosas. Hicieron que algunos familiares dijeran que no me podían confiar cerca de sus hijos. Hasta le dieron dinero a mi hermana para que dijera que yo la amenacé con un cuchillo de cocina. Así pasé mi cumpleaños 16, metiendo mis cosas en bolsas de basura y llorando sin parar. Cuando ya casi terminaba, entró corriendo mi hermanita Emily, de 8 años. Pensé que me iba a abrazar como lo hacía cuando estábamos chiquitas. Pero solo me preguntó si le podía dar un último $1 antes de irme. Se me rompió el corazón cuando se lo di, porque sabía que después de que yo me fuera, mis papás iban a necesitar a alguien nuevo para descargar su coraje. Gracias. Luego se despidió y salió corriendo. Empecé a imaginarme cómo sería mi nuevo hogar. Me decía a mí misma que al menos ya me iban a dejar en paz. Pero cada vez que me trataba de convencer de eso, me dolía más. Así que empecé a tomar pastillas de nicotina cada que podía, y aprendí a despegarme de todo. También me llevé en el bolsillo la orejita de peluche de mi perrito Teddy, el que tengo desde que tenía 4 años. Al principio todo parecía tranquilo. Pero la casa de acogida fue peor de lo que imaginé. No peor que mis papás, pero muy diferente a lo que esperaba. El señor era calvo, tenía la cara bien roja y las arrugas en la frente lo hacían ver enojado todo el tiempo. Su esposa, que se llamaba Marta, parecía que no sabía sonreír. Su cara se veía como si la tuviera pegada con pegamento, fría y mala. Aún así, cuando llegué, sonreí y traté de ser amable. Cuando se fue la trabajadora social, les dije, qué bonita casa tienen. Pero Marta se me acercó de golpe y en vez de saludarme, me gritó. Me dijo, aquí en esta casa no se grita. Y lo peor es que me escupía mientras hablaba. Volteé a ver a su marido y me estaba señalando una pared. Yo pensé que era una broma, pero luego dijo, Walid. Me quedé en shock. Me hicieron hacer sentadillas contra la pared hasta que mis rodillas se doblaron. Todo como castigo. Esa noche conocí a mi Romie. Su familia también la había rechazado, pero no fue por robar. Ella había envenenado la comida de su mamá, porque pensaba que ella era la que no la dejaba estar con su padrastro. Yo solo pensé, ok, reina, nada más no te me acerques. Al día siguiente me bajé a desayunar. Y no había nada. Pensé que era por los gritos de ayer. Los padres adoptivos dijeron que usaban el dinero de nuestra mantención para ahorrar, y que cada día un niño no comía. Para gastar menos. Genial. Esa noche hice lo que siempre hago cuando estoy atrapada en una situación de abuso. Empecé a imaginar que vivía en la calle, que hacía cosas para sobrevivir y todo lo horrible que podría pasarme. Pero esta vez se me ocurrió una idea nueva, más inteligente. Era una genialidad. Empecé a actuar como si tuviera esquizofrenia o alguna enfermedad mental grave. Al principio solo me quedaba callada a medio hablar y miraba hacia atrás, susurrando cosas como, ahorita no, o no puedo. Luego lo fui llevando más lejos. En las cenas, hablaba con el aire, me peleaba con gente que nadie veía, me tapaba los oídos y me ponía a mecerme, diciendo que por favor dejaran de gritarme. Escribía cosas raras en mi cuaderno, palabras sueltas, ojos dibujados viéndome fijo, y frases extrañas como, ya vienen. Después de como 2 meses, los padres adoptivos empezaron a tomar notas de todo. Pidieron evaluaciones psicológicas de emergencia cuando una vez me encerré en el baño llorando, diciendo que unos demonios querían robarme la piel. Todo eso lo investigué en la biblioteca. Leí sobre los síntomas, palabras sin sentido, alucinaciones. Me aseguré de hacer todo para que pareciera real, y funcionó. Después de 4 meses, la agencia de acogida llamó a mis padres. Les dijeron que yo tenía síntomas muy graves y que ellos ya no podían manejarlo. Amenazaron con demandarlos por no haber avisado de mi condición, así que no les quedó de otra más que llevarme de vuelta a casa. Pero en cuanto llegué, me llevaron directo a mi nuevo espacio seguro, el sótano. Lo habían convertido en un lugar terapéutico, con cerraduras por fuera, según ellos. Era para protegerme en mis episodios. No había ventanas, solo cámaras en las esquinas y luces parpadeando. Dicen que era para reducir el estrés, pero yo sabía la verdad, me querían encerrada.
Lo bueno era que ellos no sabían que yo estaba completamente sana, y estaba lista para vengarme. Cuando la puerta del sótano se cerró y escuché el pestillo trabarse, escuché sus pasos alejarse mientras me quedaba sola bajo esa luz blanca y fea. Las paredes eran de concreto pintadas de blanco. Había un colchón viejo con una almohada y una cobija rasposa, un escritorio de plástico, un baño portátil con una cortina y cámaras en cada esquina. Me senté en la cama y saqué del bolsillo la orejita rota de mi peluche Teddy. La pasé suavemente por mi dedo. No era como yo imaginaba volver a casa, pero al menos ahora yo tenía el control. Ellos creían que estaba loca, y eso los hacía actuar con cuidado. Y si eran predecibles, yo podía planear. Los primeros días mantuve el acto perfecto. Cuando me llevaban la comida, susurraba a las paredes y de vez en cuando le gritaba a mis torturadores invisibles. Me rascaba los brazos y me ponía a mecerme, murmurando cosas sobre las voces. Mi mamá se quedaba parada arriba de las escaleras viéndome, entre asqueada y asustada. El cuarto día, mi hermanita apareció cuando me trajeron la comida. Me miró con los mismos ojos listillos con los que una vez me pidió $1 antes de irme. Mi papá llegó rápido para llevársela, pero vi que traía un montón de billetes en la mano. Todavía le pagaban, seguramente para que siguiera diciendo esa mentira del cuchillo. Yo empecé a tomar nota de sus rutinas. Desayuno a las 7:30, comida a las 12, cena a las 6. Mi papá trabajaba desde casa 3 días por semana. Mi mamá se iba al banco todos los días a las 8:15. Emily salía de la escuela a las 3:30 y luego se iba a casa de su amiga, los martes y jueves. La casa se quedaba vacía desde las 8:15 hasta las 11:30 porque mi papá se iba a jugar golf. En mi segunda semana en el sótano, descubrí algo importante. La insonorización no era tan buena como ellos creían. Si pegaba la oreja a la rejilla de aire caliente, podía escuchar lo que decían en la cocina. Así me enteré de que querían internarme en un centro estatal. Ya habían empezado los trámites diciendo que yo era un peligro para todos. Tenía que apurarme. Esa noche hice mi escena más dramática. Grité que había demonios en las paredes. Me azoté contra la puerta y cuando mi papá bajó a ver qué pasaba, me le aventé encima diciendo tonterías y que estaba poseída. Se echó para atrás, de verdad asustado, y corrió escaleras arriba. Escuché que hablaba por teléfono enseguida. Seguro llamó al hospital psiquiátrico. Al día siguiente, en vez de traerme desayuno, bajaron 2 paramédicos con mis papás detrás de ellos. Me dejé llevar por completo. Murmuraba cosas sobre sombras que me seguían. Me amarraron a una camilla y me subieron por las escaleras. Al pasar por la cocina, vi a Emily sentada en la mesa, contando otro bonche de dinero. Nuestras miradas se encontraron un segundo, y vi algo en sus ojos. No era culpa exactamente, más bien como que ya no estaba tan segura de todo. El hospital psiquiátrico era justo como me lo imaginé, pasillos fríos, puertas cerradas y personal que me veía como si ya estuviera perdida. Cuando llegamos, me hice la peor. Me temblaba todo el cuerpo como si alguien me tocara y le rogaba a la enfermera que les dijera a los demás que dejaran de verme. Me sedaron rápido, pero aún así empecé a notar cosas importantes. En el turno de noche había poco personal. Algunas enfermeras ni revisaban los cuartos y todo estaba tranquilo y lo más importante, tenían que darte de alta después de 72 horas si no podían probar que eras un peligro para ti o para otros. Durante esos 3 días me porté como una paciente perfecta, pero enferma. Me tomaba las medicinas enfrente de todos, pero a veces me las escondía en la mano. Participaba en la terapia de grupo. Contaba alucinaciones bien armadas y cada día me daba un episodio fuerte, pero nunca violento, nunca peligroso. Solo me mostraba asustada, confundida y viendo cosas que no estaban ahí. La mañana del tercer día, el psiquiatra habló con mis papás. Yo escuchaba desde el cuarto de junto. Mi mamá insistía en que necesitaba estar internada por mucho tiempo, pero el doctor no estaba tan convencido. Decía que si no era un peligro claro, no podían retenerme, que parecía que todo venía del estrés, y que tal vez mejoraba con una casa más estable. Entonces escuché a mi papá, bien enojado: usted no sabe todo lo que nos ha hecho. Nos manipula, robó. El doctor le contestó tranquilo: eso fue hace 2 años y fue algo pequeño. Según su expediente, no hay más delitos. Y claro, no lo sabía, todo lo inventaron. Ese mismo día me dieron de alta. Me dieron una receta para antipsicóticos y una recomendación para terapia ambulatoria. Mis papás no tuvieron otra que llevarme de vuelta a casa. Todo el camino fue un silencio total. Solo yo susurraba de vez en cuando a mis amigos invisibles. Ya en el sótano, noté cambios. Pusieron un mini refri y un microondas, seguro para evitar tener que verme mucho. En el escritorio había libros de colorear para adultos y crayones. Como si fuera una niña. Casi me río.
pero mantuve mi cara vacía. Esa noche los escuché pelear. Mi mamá quería intentar mandarme a otro lugar, pero mi papá estaba preocupado por lo caro. Luego escuché a Emily decir, ¿aún me van a pagar si ya no está? Y todo se quedó en silencio. Durante las siguientes 2 semanas empecé un nuevo plan, tranquila de día, solo con episodios pequeños. Me tomaba las medicinas enfrente de ellos, pero a veces las escondía en la mano. Me hacía la que mejoraba, como si todo estuviera funcionando. Pero en las noches me daban episodios bien fuertes que despertaban a todos en la casa. La falta de sueño los fue volviendo descuidados, y mis papás ya no tenían cuidado de nada. Una mañana, en una de esas rutinas locas que hacían, mi papá se le olvidó cerrar bien la puerta del sótano. El pestillo parecía estar cerrado, pero no estaba bien puesto. Esperé a escuchar que los 2 carros se fueron, y luego empujé la puerta despacito. Pero luego se abrió. Subí las escaleras en silencio, con el corazón latiéndome fuertísimo. La casa estaba igualita, como si nunca me hubiera ido. Las fotos familiares seguían colgadas en el pasillo, incluso algunas mías, como si todavía fuéramos una familia feliz. Me fui directo al cuarto de mis papás y encontré lo que buscaba, una carpeta con el nombre, Declaraciones de Emily. Adentro había páginas llenas de instrucciones, como si fuera un guión, qué decir, cómo actuar, en qué fijarse, y al final de cada hoja, anotaciones de pagos, $50 aquí, 20 por allá, 100 por la historia del cuchillo de cocina, 2 años de pagos, todo escrito con la letra bonita de mi mamá. Fotografié todo con una cámara vieja que encontré en un cajón del escritorio y luego volví a dejar todo igualito. Antes de bajar, me metí al cuarto de Emily. Su alcancía estaba en el tocador, llena de billetes. No toqué nada. Solo le dejé una nota en la almohada. Decía, se lo del dinero. Regresé al sótano y cerré la puerta antes de que llegara alguien. Esa tarde, Emily bajó con mi almuerzo. Se quedó parada al pie de las escaleras, mirándome con los ojos muy abiertos. No estás realmente loca, ¿verdad?, susurró. Yo solo incliné la cabeza y sonreí a la nada, murmurando a mis amigos invisibles. Ella subió corriendo, pero esa noche la escuché llorar en su cuarto. Al día siguiente todo cambió. Emily ya no quiso bajar, ya no quiso mentir. Mis papás la presionaron. Hasta le dijeron que no le iban a pagar más, pero ella solo gritó que ya no quería ese dinero. Mis papás no entendían nada. Su testigo estrella se les estaba cayendo. Aproveché su distracción. Un día que mi papá estaba trabajando desde casa, tuve un episodio fuertísimo y llamó al 911, pero esta vez, cuando llegaron los paramédicos, yo estaba lúcida, me veía confundida y asustada. Les dije que no recordaba nada, que me desperté en el piso y que mi papá me gritaba. Los paramédicos sospecharon, pidieron hablar conmigo a solas, y yo empecé a llorar. Les conté todo, el sótano, los candados, las cámaras, que tenía miedo, que solo quería salir de ahí, pero no me dejaban. Les mostré los moretones de mis muñecas, que yo misma me había hecho, tirándome contra la puerta. Justo para ese momento, llamaron a la policía. Mis papás intentaron decir que yo estaba enferma, que era por mi condición, pero su historia ya no se sostenía. Cuando interrogaron a Emily, ella solo lloró y dijo que no sabía nada de ningún cuchillo. La policía vio el sótano y quedó muy preocupada. Una habitación cerrada con cámaras para una niña, aunque tenga problemas, les pareció sospechoso. Los servicios de protección infantil intervinieron. Durante la investigación, me porté perfecta. Me hicieron pruebas psicológicas y las pasé todas. El psiquiatra del hospital dijo que mis síntomas no coincidían con una psicosis real. Emily al final dijo la verdad, los pagos, las mentiras. Mis papás intentaron decir que yo los manipulé, que era un plan maestro. Lo cual, irónicamente, era cierto. Pero ¿quién les iba a creer? Ellos eran los adultos que encierró a su hija en un sótano, que le pagaban a su hija menor para mentir, que querían internarme con pruebas falsas. El juez decidió que Emily y yo nos fuéramos a vivir con mi tía, la hermana de mi mamá. Ella siempre sospechó de todo, pero no tenía pruebas, hasta ahora. Nos recibió con los brazos abiertos. Emily y yo teníamos mucho que sanar entre nosotras. El día que nos fuimos, fui a mi viejo cuarto una última vez, esta vez sí empacando mis cosas de verdad. Nada de bolsas negras, nada de lágrimas. Encontré mi osito de peluche viejo, al que le faltaba una oreja. Y junto con él, guardé el pedazo que había llevado conmigo todo este tiempo. Emily se quedó parada en la puerta viéndome, y en voz bajita dijo, lo siento. Por lo del dinero. Yo la sexta, de verdad la sexta.
Ahora ella solo tenía 10 años. Seguía siendo una niña, y nuestros papás solo la usaron. Lo sé. Vamos a estar bien. Cuando nos fuimos de esa casa por última vez, yo ni siquiera volteé a ver. Gané, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como sobrevivir. Y a veces. La historia en Reddit termina ahí, pero a veces, todavía pienso en ese sótano. Y en lo fácil que fue usar su propia jugada contra ellos. Querían hacerme ver como una loca, como alguien peligrosa y poco confiable. Así que les di exactamente eso. Hasta que eso mismo los destrozó. Mi tía dice que debería sentirme culpable por haber engañado a todos, aunque fuera para escapar del abuso. Pero no me siento culpable. Mis papás me enseñaron que a veces hay que mentir para protegerse. Nomás nunca se imaginaron que yo iba a ser mejor que ellos en eso. Emily y yo estamos mejor ahora. Ella va a terapia, y está trabajando con la culpa que carga por haber sido cómplice. Yo también estoy en terapia, pero por otras cosas. Fingir que estás loca por meses, te cambia la cabeza en formas que ni imaginas. Pero estamos a salvo, estamos juntas. Y ya somos libres de esos padres que nos veían como un estorbo. A veces me pregunto si alguna vez nos amaron de verdad, o si solo éramos parte de su teatro de familia perfecta. Supongo que nunca lo sabré. Y honestamente, ya ni me importa. Ellos tomaron su decisión el día que decidieron botarme por unas uñas postizas. Yo nomás me aseguré de que pagaran las consecuencias. Los padres adoptivos, Marta y su esposo, intentaron llamar a mi tía una vez, diciendo que yo había traumado a sus otros hijos adoptivos con mis episodios. Mi tía nomás les dijo que perdieran nuestro número. Resulta que ya los habían denunciado otros niños por maltratos. Mis quejas solo se sumaron a su archivo. Ahora tengo 17 años y estoy enfocada en la escuela. Quiero estudiar psicología, quizás ser terapeuta algún día. Hay algo poderoso en entender cómo funciona la mente, cómo reconocer la manipulación y el abuso. Quiero ayudar a niños que están atrapados como yo estuve, que necesitan a alguien que les crea. Emily ahora tiene 12 años y le va bien en la escuela. A veces todavía tiene pesadillas donde tiene que testificar contra nuestros papás. Pero cada día está más fuerte. Todos los viernes tenemos noche de película. No más nosotras dos, intentando construir la relación de hermanas que nunca pudimos tener antes. Nuestros papás perdieron la custodia para siempre. Lo último que supe es que se están peleando en el divorcio, culpándose el uno al otro por todo. Es irónico. Se pasaron años inventando mentiras sobre mí, y olvidaron mantener su propia mentira. A veces me pregunto si hubo otra manera. ¿Podría haber pedido ayuda antes, de forma correcta? Tal vez. Pero cuando tienes 15 años y nadie te cree, cuando todos creen más en tus papás que en ti, a veces tienes que ser creativa. No me siento orgullosa de haber engañado a los médicos, ni de haber ocupado recursos que otros necesitaban. Pero tampoco me avergüenzo. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, y para proteger a mi hermana. La verdad es que el sistema me falló mucho antes de que yo robara esas uñas postizas. Maestros que vieron mis moretones y no dijeron nada. Familiares que creyeron las mentiras. Trabajadores sociales que escucharon a mis papás en vez de a mí. Así que yo aprendí a usar ese mismo sistema contra ellos. Ahora los fines de semana soy voluntaria en un refugio para jóvenes. Comparto mi historia con niños que se sienten atrapados. Les hablo de lo importante que es documentar todo. Encontrar un adulto de confianza. Pero también les digo que, cuando todo falla, a veces tienes que salvarte como puedas. Mi terapeuta dice que tengo problemas de confianza, y la verdad, me río cuando lo dice. Claro que los tengo. Pero estoy trabajando en eso. Voy aprendiendo, despacito, que no todas las personas quieren usarme o votarme. Mi tía ha sido muy paciente. Nunca me ha forzado a hablar más de lo que puedo. Las pesadillas casi ya no me despiertan. Ya no me levanto pensando que estoy de nuevo en ese sótano, viendo las luces rojas de las cámaras parpadeando en la oscuridad. Ahora sueño con mi futuro, con la vida que estoy construyendo libre de su control. Y a veces, en las noches tranquilas, abrazo a mi viejo osito de peluche, el que tiene su oreja cosida con cuidado. Y recuerdo a esa niña que guardaba un trozo roto en el bolsillo, como si fuera su amuleto. Estaba muerta de miedo, sola y ya no sabía qué hacer. Pero también era lista. Y me rehusé a dejar que ganaran. Esa niña que fui me salvó la vida, y ahora estoy aprendiendo a salvarme de otras formas, más sanas, un pasito a la vez, una verdad a la vez.
una conexión real a la vez. La historia se hizo viral, como pasa con estas cosas. Miles de comentarios de gente que vivió cosas similares, personas a las que sus papás y los sistemas que deberían cuidarlos les fallaron. Algunos decían que yo era manipuladora, que no era mejor que mis papás, otros me llamaban sobreviviente. Una heroína, la neta, no soy nada de eso. Solo soy una chava de 17 años que se negó a desaparecer en silencio cuando sus papás decidieron que ya no valía nada. Usé sus propias armas contra ellos. Me salvé a mí misma y a mi hermanita como supe hacerlo. ¿Y si eso me hace ver como la villana en su cuento? Pues ya me han dicho cosas peores. Al menos ahora puedo escribir mi propio final. Seguían llegando comentarios, pero ya ni los leía. Mi celular vibró con un mensaje de un número que no conocía. Decía, bonita historia. Lástima que todavía no termina. Se me enfrió la sangre. El código de área era de mi ciudad natal. Se lo enseñé a mi tía, y ella llamó a la policía de inmediato. Dijeron que podía ser cualquiera, que a veces las historias que se hacen virales llaman mucho la atención, pero yo sabía que no era cualquiera. Conocía a mis papás, cuando se sienten acorralados. Al día siguiente, Emily no bajó a desayunar. La encontré en su cuarto viendo la pantalla de su laptop, pálida y temblando. Había un correo de nuestra mamá. Decía, sabemos dónde estás, sabemos a qué escuela vas, tenemos derechos como tus padres biológicos. Vuelve a casa voluntariamente o se lo haremos muy difícil a tu tía. Me senté a su lado y la abracé. Ella se recargó en mí, algo que no había hecho desde antes de irme al hogar de acogida. No pueden llevarnos de regreso, ¿verdad?, me susurró. Claro que no, le dije firme, aunque por dentro me temblaba todo. El juez les había quitado la custodia, ya no tenían derechos. Pero subestimé hasta dónde podían llegar. Esa misma tarde, cuando Emily estaba en la escuela, una mujer se le acercó en el recreo. Dijo que era especialista en reunificación familiar y que necesitaba hacerle unas preguntas. Que ya conocía los juegos de manipulación. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Corrió con su maestra y llamaron a nuestra tía. La mujer se escapó antes de que nadie pudiera preguntarle nada, pero en las cámaras se veía clarito que se parecía mucho a la hermana de mi mamá, la misma que un día dijo en la corte que yo era un peligro para sus hijos. Esa noche, mi tía instaló cámaras en toda la casa, cerraduras nuevas y botones de pánico en nuestros cuartos. Tomó días libres para llevarnos y traernos de la escuela, pero el acoso empezó a subir de nivel. Había llamadas anónimas a protección infantil diciendo que mi tía nos estaba descuidando. Ninguna investigación encontró pruebas, pero todo eso nos tenía muertas de nervios. Emily empezó a tener ataques de pánico. Yo revisaba las puertas una y otra vez y saltaba con cualquier ruidito. Y luego llegaron las cartas. No decían nada directo, pero daba miedo. Eran fotos nuestras tomadas desde lejos, en la escuela, en el supermercado, en el jardín de mi tía. Cada foto tenía una frase atrás. Decía cosas como, te estamos vigilando, la familia es para siempre. Mi tía quería pedir una orden de restricción, pero nuestro abogado dijo que no era buena idea. Las cartas estaban escritas con mucho cuidado para no ser ilegales. No había amenazas claras ni pruebas de que fueran de mis papás. Ir a corte podía darles una oportunidad de pelear la custodia. Empecé a cargar gas pimienta. Emily ya no quería ir a ningún lado sola. Mi tía hizo que un investigador privado empezara a recoger pruebas por si las cosas empeoraban. Porque sabíamos que iba a pasar. Mis papás no soportaban haber perdido el control. 3 semanas después, pasó lo peor. Yo iba caminando a casa después de mi turno como voluntaria en el refugio de jóvenes. Cuando un coche se detuvo junto a mí, bajaron la ventana, y era mi papá. Se veía mal, descuidado, con los ojos hundidos y la voz desesperada. Súbete al coche, dijo. No fue una pregunta, fue una orden. Yo solo apreté el gas pimienta en mi bolsa. Y seguí caminando. Él iba manejando despacio, a mi paso. Tú destruiste a nuestra familia, dijo. Tu mamá no ha dormido en semanas. Solo se sienta en tu cuarto llorando. ¿Eso es lo que querías? No dije nada, pero mis manos temblaban. Una parte de mí, la niña herida que todavía llevo dentro, quería pedir perdón, como si eso fuera a arreglar todo. Pero sabía que eso era justo lo que él quería. Nos vamos a mudar, siguió diciendo, a un lugar donde nadie conozca tus mentiras. Tú y Emily pueden venir con nosotros. Empezamos de cero. Seremos una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, le respondí, y me sorprendió lo firme que me escuché. Su cara se torció de coraje, el coche se desvió un poco, y por un momento pensé que iba a intentar agarrarme.
Pero entonces vio una cámara de seguridad en la tienda de la esquina y se fue, sin decir más. Alcanzamos a ver las placas del auto, era rentado. Esa noche, nuestra tía nos llamó para hablar serio. Nuestros padres habían contratado a otro abogado, uno que se dedica a casos de alienación parental. Estaban diciendo que yo manipulé todo, que hice que Emily estuviera en su contra, y que había engañado a todos con mi locura. Querían que el juez les devolviera sus derechos como padres. Pero no pueden hacer eso, ¿verdad?, preguntó Emily en voz bajita. El silencio de nuestra tía dijo todo. El sistema legal es complicado, y ellos sabían cómo usarlo a su favor. Esa noche tomé una decisión: si ellos querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio todavía. Todavía tenía las fotos de los recibos y los pagos relacionados con el testimonio de Emily. Pero tenía algo más, algo que ellos no sabían: grabaciones. Cuando estaba encerrada en el sótano, usé una cámara vieja para grabar sus voces desde el respiradero. Horas y horas de ellos riéndose de mí. Planearon meterme a un psiquiátrico, y decían más mentiras para castigarme. Guardé la memoria de esa cámara dentro de un peluche, por si algún día la necesitaba. Le di todo al abogado: las grabaciones, las fotos, las pruebas del acoso. Me dijo que era suficiente para terminar cualquier intento de custodia, pero también me advirtió: si usamos esto, va a ser una batalla muy pública y fea. Los papás cuentan con que no quieras exponer a Emily. Y tenía razón. Pensar en poner a Emily en esa situación me dolía en el alma. Pero luego la sexta. Sus ojeras, su miedo a los ruidos. Ya estaba sufriendo. Así que decidimos terminar todo esto. Pedimos una orden de restricción permanente y entregamos todas nuestras pruebas. El abogado de mis padres dijo que las grabaciones no eran legales, pero el juez prefería escuchar su contenido. La historia salió en el periódico local: padres abandonan a hija por hurto y luego quieren recuperarla. La imagen perfecta que ellos tenían se cayó. En el trabajo de mi papá empezaron a investigarlo. A mi mamá le pidieron que renunciara a la PTA. Y en la iglesia, donde todos creían que yo era la mala, pues se enteraron de la verdad. Pero los animales heridos son peligrosos. Y mis papás estaban muy heridos. Empezaron a acosarnos en internet. Crearon cuentas falsas para decir que yo estaba loca, que Emily estaba siendo manipulada. Algunos les creyeron. Perdí amigos. A Emily ya no la invitaban a fiestas. Y mi tía empezó a recibir amenazas de gente desconocida. Luego intentaron entrar a la casa. Estábamos en un evento escolar cuando el vecino llamó. Alguien trató de forzar la puerta de atrás. Las cámaras mostraron una figura tapada, pero con una complexión que se nos hizo familiar. La policía no pudo comprobar nada. Emily dejó de dormir. Se metía a mi cama y abrazaba su peluche, susurrando cosas horribles. Yo la abrazaba y le prometía que nunca dejaría que se la llevaran, aunque yo también tenía miedo de no poder cumplir esa promesa. Nuestra tía pagó por un servicio de seguridad un par de semanas, pero no lo podíamos pagar siempre. Cambiamos nuestras rutas, y jamás tomamos el mismo camino 2 veces. Le enseñé a Emily defensas personales que había aprendido en el refugio. Vivíamos con el miedo de no saber qué iba a pasar. Y lo que pasó fue una oferta de trabajo. El jefe de mi tía le ofreció un ascenso. Pero tenía que mudarse a otro estado. Cuando ella dijo que no, le bajaron las horas, le quitaron proyectos. Alguien estaba moviendo los hilos. Investigué y descubrí que mi papá tenía conexiones con un cliente importante de la empresa. El mensaje era claro: lárgate de la ciudad, o te sacamos a la fuerza. Pero subestimaron a Emily, mi hermanita calladita, traumada, la misma que una vez mintió por dinero. Ella había guardado todo a su manera. Cada llamada, cada mensaje, cada amenaza. Ella había escondido todo en un blog con contraseña que nunca publicó. Lo empecé como prueba, me dijo una noche, por si te pasaba algo mientras estabas en cuidado. Pensó que si yo moría, necesitaría pruebas de lo que ellos hicieron. El blog tenía cosas muy fuertes, no solo sobre mí, sino sobre años de manipulación, abuso emocional y descuido que los dos habíamos sufrido, cosas que yo ni siquiera sabía. A veces la castigaban por defenderme. También contó las amenazas que le hicieron si alguna vez decía algo sobre los pagos. Le dimos todo a nuestro abogado y él presentó cargos nuevos, esta vez cargos criminales. Había pruebas de manipulación, poner en peligro a menores y acoso. El fiscal, que antes dudaba, ahora tenía suficientes pruebas para actuar. Nuestros padres hicieron un último intento desesperado. Fueron a la escuela de Emily diciendo que había una emergencia familiar,
pero la maestra ya sabía lo que pasaba y llamó a la policía. Los agarraron en el estacionamiento, violando la orden de alejamiento, frente a muchas personas. El juicio fue muy difícil. El abogado de nuestros padres me quiso pintar como una persona mala y manipuladora que solo quería vengarse por un castigo normal. Trajeron testigos que decían que ellos eran buenos padres. Pero entonces Emily subió al estrado. Tenía 12 años. Su voz temblaba, pero fue valiente. Contó toda la verdad, los pagos, las amenazas, los años que la usaron contra mí. Miró directo a nuestros padres mientras hablaba y vi que a mi mamá se le rompió algo en la cara. Emily dijo, me dijeron que tú eras peligroso, pero yo sabía que si no los ayudaba, tú me lastimarías como querías lastimarlos, pero nunca lastimaste a nadie, solo querías que te quisieran. Todo quedó en silencio, hasta el abogado de ellos se veía perdido. Yo fui la última en testificar, conté todo con pruebas, fotos, grabaciones, documentos, pero lo más fuerte fue cuando saqué mi osito de peluche y mostré la oreja que había cosido. Esto es todo lo que me queda de la hermana que jugaba conmigo, dije, mirando a Emily, antes de que me usaran contra ella. Yo la llevaba a todos lados, esperando recuperarla algún día. El jurado tardó menos de 2 horas, nos dieron la razón. Nuestros padres fueron sentenciados a libertad condicional y a ir a terapia obligatoria, con la condición de que no podían acercarse a nosotras hasta que cumplamos 18 años, y solo si nosotras queríamos. Cuando salieron, mi mamá nos vio por un momento con una mirada que parecía arrepentimiento, pero mi papá le susurró algo y su cara se puso dura otra vez. Se fueron sin decir nada. Afuerita del juzgado, los periodistas querían declaraciones. Nuestra tía nos protegió, pero Emily habló. Solo queremos ser niñas, dijo simple. Eso es todo lo que siempre quisimos. El camino a casa fue tranquilo. Emily tomó mi mano fuerte, ya no temblaba. Nuestra tía pidió pizza y la comimos en el piso viendo una película, como una familia normal. Por primera vez en meses, sentí que tal vez sí podríamos ser una verdadera familia. Esa noche, Emily tocó mi puerta. Traía algo escondido detrás de la espalda y se veía nerviosa. He ahorrado, dijo, y sacó un osito nuevo. Este tenía una camiseta que decía, hermana mayor para reemplazar la que arruinaron. No es para reemplazarla, pero ya sabes, dijo sonriendo. La abracé fuerte y lloramos juntas. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio y sanación. Te amo, susurró. Siento haber dejado que olvidaran eso. Yo también te amo, le dije, y no tienes que pedir perdón. Las dos solo queríamos sobrevivir. Hablamos hasta que amaneció, de verdad hablando por primera vez en años, recordando cosas buenas antes de que todo se pusiera feo, de nuestros miedos, esperanzas y el futuro que ahora podíamos planear. Después del juicio el acoso paró, los amigos de nuestros padres se alejaron. Las cuentas falsas en redes sociales ya no decían nada. El trabajo de nuestra tía mejoró, su jefe se disculpó por cómo la habían tratado. Emily empezó terapia para dejar la culpa y manipulación atrás. Sus pesadillas bajaron y ahora soñaba con la universidad, ser escritora, contar historias que ayudaran a otros niños como nosotras. Ella hizo un blog real, sobre cómo sobrevivir al trauma familiar. Yo seguí ayudando en el refugio, pero ahora podía contar mi historia con honestidad. Los niños me escuchaban con atención cuando les hablaba del sótano, del acto, y de cómo usé las armas de mis padres contra ellos. Algunos me juzgaban, pero otros veían esperanza. Una chica de 15 años como yo me buscó después de una sesión. Sus padres querían declararla incapaz mental para quedarse con el dinero de su abuela. Los casos eran muy parecidos, le dije, documenta todo, cada conversación, amenaza y mentira. La verdad es tu mejor arma, pero tienes que ser lista para mostrarla. Ella me entendió, le di mi número y le dije que me llamara si necesitaba algo. 2 meses después me mandó mensaje. Había juntado pruebas para que sus padres la alejaran y ahora estaba a salvo. Fue entonces cuando supe que quería hacer con mi vida, no solo terapia, sino defensa legal para niños en situaciones de abuso. Empecé clases de prederecho y psicología, decidida a ser la adulta que yo necesitaba cuando tenía 15 y estaba desesperada. Emily y yo nos hicimos más unidas que nunca, teníamos bromas, compartíamos gustos y teníamos una relación basada en la verdad, no en mentiras ni manipulación. A veces hablábamos de nuestros padres, preguntándonos si alguna vez entenderían lo que perdieron. Pero sobre todo, nos enfocamos en lo que ganamos. Nos teníamos una a la otra, y también a nuestra tía, y sobre todo, nuestra libertad. La publicación que hice en Reddit ya no estaba tan viral, pero de vez en cuando me llegaban mensajes de otros sobrevivientes.
Algunos contaban sus propias historias, otros me pedían consejos. Yo respondía a todos, recordando lo sola que me sentía en ese sótano, planeando cómo escapar. Un mensaje me llamó mucho la atención, era de un chico que había vivido con Marta y su esposo después de mí. Él había leído mi historia y quería que supiera que mis palabras ayudaron a juntar el caso que al final les quitó la licencia. Ya no habría más niños sufriendo su castigo. Nos salvaste, escribió, aunque tú también te salvaste. Imprimí ese mensaje y lo guardé en el cajón de mi escritorio. En los días difíciles, cuando el trauma me parecía demasiado pesado o el futuro muy incierto, lo leía. Me recordaba que a veces sobrevivir no es solo por uno mismo, sino que también puede ayudar a otros a sobrevivir. El último año llegó más rápido de lo que pensé, las solicitudes para la universidad, los ensayos para becas. Me pedían que escribiera sobre los retos que había pasado. Escribí sobre la fuerza que tuve, sobre lo complicada que puede ser la familia, y hasta dónde llegamos por amor y para sobrevivir. No lo hice bonito, ni pretendí que fuera inspirador, solo dije la verdad. Emily me ayudó a corregir los ensayos. Su forma de ver las cosas es clara y honesta. Me dijo que sonaba como si estuviera disculpándome. Para eso. Me dijo, nos salvaste a los dos. Tenía razón. Había pasado mucho tiempo sintiéndome culpable por todo, por usar las fallas del sistema contra ellos, que se me olvidó la otra opción. Podríamos haber quedado atrapadas para siempre. Emily hubiera crecido siendo cómplice, y yo destrozada por su abuso, pero en vez de eso, éramos libres. Las cartas de aceptación llegaron en primavera, becas completas en varias escuelas, todas impresionadas con mi historia y mis calificaciones. Resultó que pasar tanto tiempo estudiando en el sótano sí valió la pena. Elegí una universidad que quedaba cerca para poder visitar a Emily seguido, pero también lo suficientemente lejos para hacer mi propia vida. Emily me organizó una fiesta de despedida. Solo estábamos nosotras, nuestra tía y algunos amigos que siempre nos apoyaron. Ella dio un discurso que nos hizo llorar a todos, hablando de la hermana que la protegió, aunque a veces no lo mereciera. Me enseñaste que el amor no es solo de sangre ni obligación, dijo, es elegirnos una a la otra, aunque sea difícil, especialmente cuando es difícil. Nuestra tía me llevó a la universidad, con el coche lleno de todas mis cosas. No eran muchas, pero sí todas elegidas por mí, pagadas con el dinero que gané. No más bolsas negras, no más correr para escapar. Cuando llegamos a mi dormitorio, mi teléfono vibró. Era otro número desconocido, pero esta vez reconocí el código de área. Era del pueblo donde nuestros padres se habían ido después del juicio. Casi no lo abrí, pero la curiosidad ganó. Era un mensaje de mi mamá, solo una línea, lo siento. Lo miré por mucho tiempo y luego lo borré. Tal vez algún día estaría lista para escuchar esas palabras y entender lo que significan, pero no hoy. Hoy solo quería seguir adelante. Emily me abrazó en la puerta de mi dormitorio y me prometió que haríamos videollamadas todas las semanas. Nuestra tía me dio algo de dinero para emergencias y me hizo prometer que volvería a casa para las cenas mensuales. Los vi alejarse, sintiéndome nerviosa, emocionada y libre. Mi compañera de cuarto llegó esa tarde, platicando nerviosa de clases, fiestas y todas las cosas normales de la universidad. Me preguntó por mi familia y, por primera vez, tuve una respuesta fácil. Tengo una hermana y una tía que me quieren. Esa es toda la familia que necesito. Esa noche desempacaba mis cosas en mi lado del cuarto. Lo último fue mi osito de peluche viejo, ya reparado con cuidado, junto al nuevo que me regaló Emily. Los puse en mi escritorio, como guardianes de este nuevo capítulo. Pensé en la niña que había escondido esa oreja rota en su bolsillo, segura de que nadie la iba a querer otra vez. La niña que fingió estar loca solo para escapar. La niña que arriesgó todo en un plan desesperado. Esa niña estaría orgullosa de en quien me he convertido. No soy perfecta, aún estoy sanando, pero no solo sobrevivo, estoy prosperando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emily, ya te extraño, pero estoy orgullosa de ti. Las dos lo estábamos. Sonreí y le respondí, yo también te extraño, cuida a nuestra tía, nos vemos pronto. Y así será, porque eso es lo que hace una verdadera familia, vuelven, se mantienen conectadas, y se eligen una y otra vez. Pase lo que pase. La historia que publiqué en Reddit terminaba diciendo que yo era la villana en la historia de nuestros padres, pero no soy la villana, tampoco soy la heroína, solo soy una chica que se negó a desaparecer, que luchó por ella y por su hermana con las únicas armas que tenía. Y ahora por fin pude dejar de pelear y empezar a vivir. Las primeras semanas de la universidad pasaron entre actividades de bienvenida y presentaciones incómodas. Me dejé llevar por la normalidad de todo.
queriendo ser solo una estudiante más preocupada por la comida y los exámenes. Mi compañera de cuarto, Alexandra, resultó ser justo la persona que necesitaba. Era platicadora para llenar los silencios, pero sabía cuándo parar de hacer preguntas. Todo iba casi tranquilo, hasta que llegó el paquete. Un martes por la tarde llegó a mi cuarto sin dirección de regreso. Dentro había solo una foto, yo caminando hacia mi clase de psicología, tomada desde el otro lado del patio. En la parte de atrás, mi papá había escrito a mano: la distancia no cambia la sangre. Mis manos temblaban mientras llamaba a nuestra tía. Ella contactó rápido a la seguridad de la universidad, pero sin una amenaza directa. Sus opciones eran pocas. Aumentaron las rondas cerca de mi cuarto y clases, y anotaron el incidente en su reporte. Era el procedimiento normal, pero parecía muy poco. Yo cambié mi camino para las clases y empecé a variar mis horarios. Alexandra se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo empezó a caminar conmigo más seguido, pero los paquetes seguían llegando. Fotos mías en la biblioteca, en el comedor, hasta a través de la ventana de mi cuarto, y cada una con un mensaje: seguimos siendo tus padres. No puedes esconderte para siempre. La familia siempre encuentra un camino. El momento más difícil fue durante los exámenes. Estaba estudiando en la biblioteca cuando sentí que alguien me veía. Al otro lado de la sala había un hombre que no conocía, pero su postura me hizo sospechar. Sostenía un periódico sin leerlo, y eso prendió todas mis alarmas. Cuando me fui, él dobló el periódico y me siguió. Me metí rápido al baño y llamé a seguridad desde un cubículo. Llegaron rápido, pero el hombre ya no estaba. Las cámaras mostraron que era un investigador privado que mis papás habían contratado. Dicen que es legal, que no me acercó ni amenazó, solo me observaba y tomaba fotos. Esa noche llamé a Emily. Ella intentaba sonar valiente, pero yo sentía su miedo. Nuestros papás habían estado yendo lento a la casa de nuestra tía, estacionados en la calle por horas, pidiendo comida con notas pegadas. Todo legal, pero calculado para evitar la orden de restricción. Nuestra tía había puesto más cámaras, cambió las cerraduras y hasta pensó en mudarse, pero ellos dejaron claro que nos seguirían donde fuera. Tenían más recursos, más tiempo, y lo peor, paciencia. Esa noche tomé una decisión. Si ellos querían jugar a largo plazo, yo les iba a dar algo urgente en que pensar. Llamé a nuestro abogado y le dije que quería que los acusara con todo: acoso, acecho, intimidación, abuso infantil, todo lo que teníamos documentado, todo lo que Emily había escrito en su blog secreto. Me advirtió que sería difícil, que ellos iban a contratar abogados fuertes, alargarían todo y nos harían la vida imposible, pero yo ya estaba cansada de correr y de solo reaccionar. Era hora de atacar. A la mañana siguiente hice algo que quizá no fue inteligente, pero sentí que tenía que hacerlo. Le pedí a Alexandra que me tomara una foto con el periódico del día frente a mi cuarto. La envié al correo que usaba el investigador para mandar informes. Nuestro abogado ya tenía esos correos para la audiencia de la orden de restricción. Mi mensaje fue simple: sé que me estás viendo, ya no me escondo. En horas, mi teléfono explotó con llamadas de números desconocidos. No contesté, pero los mensajes que dejaron fueron claros. Mi mamá lloraba porque decía que yo destruía a la familia. Mi papá amenazaba con demandas por acoso. Su abogado me advertía de consecuencias si empeoraba las cosas. Pero aprendí algo importante mientras fingía estar loca: a veces la mejor defensa es hacer que el otro piense que eres impredecible. Así que hice lo contrario de lo que esperaban. Hice todo público. Escribí un blog contando todo: el robo, el abandono, el hogar de acogida, el sótano, la psicosis falsa, el juicio, y ahora el acoso. Puse documentos, fotos de los paquetes, capturas de pantalla de los informes. Lo compartí en todas partes: Reddit, Twitter, Facebook, hasta LinkedIn. La respuesta fue inmediata y fuerte. Miles de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, y lo más importante, la imagen que mis papás cuidaban se destruyó. El trabajo de mi papá empezó a investigarles. Los clubes sociales de mi mamá le quitaron silenciosamente sus membresías. El investigador privado renunció porque no quería problemas. Pero cuando un animal está acorralado, ataca, y mis papás estaban muy acorralados. La pelea subió de nivel con Emily. Una noche me llamó llorando. De alguna forma, mis papás habían conseguido su nuevo número y la llenaban de mensajes de texto. No eran amenazas directas, sino mensajes manipuladores diciendo cuánto la extrañaban, cuánto lo sentían y que solo querían recuperar a su familia. Cada mensaje estaba muy pensado para no romper la orden de restricción y causar el mayor daño emocional posible. Nuestra tía cambió otra vez el número de Emily, pero ellos también encontraron ese nuevo número.
Luego empezaron a aparecer en lugares donde Emily podía estar, el centro comercial, el cine, siempre justo lo suficiente lejos para que fuera legal, siempre con el mismo mensaje: solo queremos recuperar a nuestra familia. Emily empezó a tener ataques de pánico otra vez, sus calificaciones bajaron, ya no quería salir de la casa. Vi a mi hermana pequeña hacerse chiquita, encogerse, y algo dentro de mí se rompió. Llamé directo al abogado de mis papás. Le dije que tenía grabaciones del sótano que no había mostrado. Grabaciones donde mis papás hablaban de usar a Emily para hacerme daño. Se reían de manipularla, y planeaban cómo romperme. Todo grabado por ese respiradero de la calefacción. Todo clarísimo. Les dije, sus clientes tienen dos opciones: parar todo contacto ya, y para siempre, o yo voy a mostrar todo, no solo en la corte, sino en todos los medios, redes sociales y a todas las personas que conocen. El abogado intentó amenazarme con demandas por las grabaciones, pero yo había investigado. En nuestro estado, tengo derecho a grabar en mi espacio privado, aunque sea un sótano cerrado. Las grabaciones eran legales. En 24 horas paró todo: el acoso, los paquetes, los viajes en coche, los mensajes a Emily, todo. Nuestro abogado recibió un acuerdo formal de su abogado: no hay contacto hasta que cumplamos 25 años, y solo si nosotros queremos. Si violan eso, yo puedo publicar todas las grabaciones. Pero yo conocía a mis papás, no se rindieron, solo cambiaron de estrategia. El silencio fue peor que el acoso, porque ya no sabíamos qué planeaban. La respuesta llegó de alguien que no esperaba: la hermana de mi mamá, quien había declarado en mi contra. Me contactó por medio de nuestro abogado, quería disculparse y explicar. Contra todo consejo, acepté. Nos vimos en una cafetería llena cerca de la universidad. Ella se veía mayor, cansada. Me contó que mis papás la amenazaron, que le dijeron que arruinarían su negocio si no testificaba, que la hicieron creer que yo era peligrosa, le mostraron pruebas falsas, y que les creyó porque parecían tan normales. Después me dijo la verdad de por qué estaba ahí. Mis papás planeaban tener otro hijo. Habían estado con especialistas en fertilidad, contando a todos que sus primeros intentos como padres habían fallado por culpa de un niño con enfermedad mental, que además había puesto a su otra hija en su contra. Se hacían ver como víctimas que merecían otra oportunidad. La idea de que tuvieran otro niño bajo su cuidado me enfermaba, pero, ¿qué podía hacer? No habían hecho nada ilegal que les impidiera tener más hijos. La orden de restricción solo era para Emily y para mí. Entonces la hermana de mi tía sacó una carpeta. También he estado guardando pruebas, dijo. Comentarios que mis papás hicieron, mentiras que dijeron, gente a la que manipularon. No soy la única familiar que empezó a ver la verdad. Dentro había declaraciones de primos, tíos, amigos, gente que notó cosas raras en las historias de mis papás, que se sintieron incómodos con su forma de actuar, pero que no dijeron nada por miedo o por respeto. Pero mi blog viral les dio permiso para hablar. Llevamos todo a nuestro abogado, quien vio una oportunidad. Aunque no podíamos impedir que mis papás tuvieran otro hijo, sí podíamos asegurarnos de que cualquier clínica o agencia de adopción supiera su historia. Ahora todo era público: las transcripciones del juicio, las órdenes de alejamiento, el abuso documentado. El médico de fertilidad de mis papás los dejó de atender en cuanto recibió un paquete anónimo con los documentos del juicio. La agencia de adopción donde fueron rechazó su solicitud. La comunidad empezó a saber la verdad. La historia que mis papás intentaban controlar se les escapó de las manos. Pero aún tenían una carta más y fue fuerte. Emily me llamó llorando un viernes en la noche. Nuestros papás habían mandado una carta a la casa de nuestra tía, no a Emily, sino a ella. En la carta, contaban cada problema de dinero que nuestra tía había tenido, cada error, cada momento difícil. Eran cosas que solo la familia sabía. Amenazaron con pedir la custodia, diciendo que nuestra tía no estaba bien porque tenía problemas de dinero y no era buena para cuidarnos. Nuestra tía estaba súper asustada. Había dado tanto por nosotros y ahora querían usar eso en su contra. Lo peor es que podían tener razón. Desde que nos cuidaba, nuestra tía tenía problemas, faltaba al trabajo por citas en la corte, terapias, juntas de la escuela. Su crédito se había dañado por los gastos de seguridad, abogados y terapia. Cuando vi esa carta con la letra de mis papás, entendí algo: ellos nunca iban a parar. Siempre iban a estar esperando a que falláramos para atacarnos, a menos que todo terminara para siempre. Hice una llamada que nunca pensé que haría, a una periodista que me contactó cuando mi blog se hizo viral y quería escribir un reportaje. Antes la había rechazado, pero ahora le di todo,
documentos, grabaciones, pruebas, pero más que eso, le conté la historia humana, las pesadillas de Emily, los sacrificios de nuestra tía, y cómo habían engañado a la gente durante años. El artículo salió en una revista importante y en días otros medios lo retomaron. Ya no era solo nuestra historia. Se volvió una conversación sobre los derechos de los padres y la seguridad de los niños, sobre cómo los abusadores usan el sistema y las fallas que hacen que los niños sufran. Mis papás quisieron demandar por difamación, pero la verdad es la mejor defensa. También dijeron que violé su privacidad, pero ellos mismos hicieron todo público con la pelea de la custodia. Su abogado los desechó. La gente en su nueva comunidad ya desconfiaba y los rechazó totalmente. Lo más duro vino de un lado que no esperaba. Hacienda, viendo los datos financieros del artículo que mostraban pagos a Emily y a otros para que mintieran, abrió una investigación. Resultó que mis papás no habían declarado bien esos pagos y les pusieron cargos por fraude fiscal. Desde mi cuarto, vi cómo el mundo de mis papás se caía. Una parte de mí no sentía nada, ni felicidad ni venganza, solo vacío. Se lo buscaron, pero seguían siendo mis papás. Una parte de mí siempre iba a ser esa niña de 15 años que solo quería que la quisieran. Emily lo manejó diferente. Se enfocó en su blog y lo convirtió en ayuda para otros chicos que pasaban por cosas parecidas. Empezó a dar pláticas en las escuelas sobre cómo reconocer la manipulación y el abuso. A los 13 años ya era más fuerte que yo. Nuestra tía por fin encontró paz. La comunidad la apoyó y creó un fondo para ayudarla con los gastos que había tenido. Su jefe, conmovido por el artículo, le dio un aumento y un horario flexible. Volvió a dormir bien. Yo me concentré en la escuela, en psicología y derecho, decidida a ser la defensora que chicos como nosotros necesitaban. Mis maestros, que sabían mi historia, me ayudaron mucho. Compañeros que también habían sufrido me buscaron y formamos un grupo para apoyarnos. Pero la prueba más fuerte fue en las vacaciones de invierno. Regresar a casa significaba volver al pueblo donde todo empezó, donde la gente todavía susurraba sobre nuestra familia, donde los recuerdos estaban en cada esquina. Casi no fui, pero Emily me necesitaba y le prometí no dejarla nunca, como mis papás me dejaron a mí. La primera noche, Emily se metió a mi cama como antes, cuando estábamos en el juicio, pero esta vez no buscaba consuelo, me lo daba a mí. He estado pensando, dijo, en el perdón, no por ellos, sino por nosotras, para dejar de cargar con esto. Pensé en toda la rabia que tenía, en los planes de venganza, toda la energía gastada peleando. Tenía razón, ya nos habían quitado suficiente, era hora de dejarles de dar poder sobre nuestras vidas. Esa semana hicimos algo simbólico, recogimos todas las fotos de mis papás, todos los documentos que guardamos por si acaso, todos los recuerdos de esa pelea que vivimos, e hicimos una fogata en el patio de nuestra tía. No por rabia, sino por alivio. Mientras veía cómo se quemaban los papeles, sentí que algo cambiaba. La vigilancia que me mantenía alerta comenzó a calmarse. La preocupación constante por mudarnos se fue. Por primera vez en años, sentí que quizá podría ser una estudiante normal, preocupada por cosas normales. Emily seguro lo sintió igual, porque se rió. No esa risa amarga de quien ha sufrido mucho, sino la risa genuina de una adolescente que recuerda cómo es ser joven. Nuestra tía se unió a nosotras, trayendo chocolate caliente y malvaviscos. Lo convertimos en una fiesta improvisada, no por ganarles a mis papás, sino porque sobrevivimos, porque elegimos nuestra familia y porque ahora el futuro era nuestro para escribirlo. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Alexandra, preguntando qué planes tenía para el semestre de primavera, una pregunta tan normal, de una amiga normal, sobre un futuro normal. Sonreí porque entendí que así es ganar, no con la caída de mis papás, sino con este momento tranquilo lleno de posibilidades. Le contesté qué clases quería tomar, a qué eventos del campus iríamos, todas esas cosas normales y bonitas de una vida que ya no se definía por el trauma. Mis papás habían perdido más que la custodia o la reputación, habían perdido importancia en nuestras vidas. Mientras hacía mi maleta para regresar a la universidad, Emily me dio algo, una foto nueva, nosotras en la fogata, riendo, y nuestra tía sonriendo detrás. Para tu cuarto, dijo, para que recuerdes lo que en verdad importa. La abracé fuerte, mi hermana que encontró el camino de regreso a mí, que eligió la verdad en vez del dinero, que fue más valiente de lo que cualquier niña de 13 años debería ser. Habíamos sobrevivido a nuestros papás, al sistema y a nuestras propias decisiones difíciles. Ahora era tiempo de vivir. El camino al campus se sintió diferente, más ligero. Seguía mirando los espejos,
porque los viejos hábitos no se mueren fácil, pero ya no buscaba amenazas, miraba hacia adelante. Mi teléfono vibró con mensajes de la red de apoyo que encontré en la universidad. Amigos que entienden que familia es más que sangre, que a veces las personas que deberían protegerte son las que tienes que proteger, pero también que sanar es posible, que estar rota no significa ser inútil, que sobrevivir puede ser empezar a vivir bien. Al llegar al estacionamiento, me di cuenta que la chica que se escondía, esa que guardaba una oreja rota de oso de peluche en su bolsillo, ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, pero también más sensible, alguien que aprendió que a veces hay que quemar todo para construir algo mejor. Tomé mis maletas, incluyendo la foto que me dio Emily, y fui a mi cuarto. Alexandra me recibió con historias sobre sus vacaciones, un drama familiar normal que se sentía tan bonito y simple. La escuché de verdad, agradecida por los problemas comunes de la gente común. Esa noche puse la foto de Emily junto a mis ositos de peluche en el escritorio. Esa noche puse la foto de Emily junto a mis ositos de peluche en el escritorio. 3 guardianes ahora, el oso con la oreja rota que me recordaba de dónde venía, el oso nuevo que me decía que soy amada, y la foto que muestra que lo superamos. Abrí mi laptop para empezar a escribir ensayos para becas, ya no sobre sobrevivir, sino sobre propósito, usar mi historia no como arma, sino como puente para otros que están en aguas oscuras. Mis papás me enseñaron a mentir, a manipular, a sobrevivir a cualquier costo, pero ahora aprendía a transformar eso en algo mejor. Estrategia, defensa, la capacidad de ver detrás de las fachadas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Afuera de mi ventana, otros estudiantes corrían por el campus, cada uno con sus propias historias y luchas. Pero por primera vez sentí que pertenecía, no como la chica con papás locos o la historia viral, sino como yo misma, quien quiera que fuera. El último correo en mi bandeja era del albergue juvenil donde trabajo de voluntaria, preguntando si podía dar más horas, tal vez dirigir un grupo de apoyo para jóvenes que salen de hogares de acogida. Respondí que sí de inmediato. Era hora de dejar de huir de mi pasado y empezar a usarlo para iluminar el camino de otros. Mientras me preparaba para escribir, Alexandra me preguntó si quería ir a comer pizza en la noche con unos amigos. Una invitación tan simple, pero que lo significaba todo. Cerré la laptop y dije que sí. Mañana habrá tiempo para ensayos y defensa de derechos. Esta noche solo era una estudiante universitaria comiendo pizza con amigos. Y ahí era justo donde necesitaba estar. El futuro estaba adelante, incierto, pero por fin era mío para decidir. Mis papás estaban en algún lugar, viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Pero ya no eran mi historia. Yo lo era.